el Señor me hablaba de un tema y es el siguiente, el que vamos a tratar en esta mañana. Sensibilidad. Tener sensibilidad o no tener sensibilidad va a marcar mucho la diferencia. Ser una persona sensible a ser una persona insensible marca mucho la diferencia. Sentir en el espíritu y no sentir en el espíritu marca mucho la diferencia y nos habla mucho de estar o despiertos o dormidos, ¿sí? Y evidentemente el Señor pues me hacía meditar en este tema, en esta palabra, en este hermoso valor que Dios quiere darnos y que nosotros lo multipliquemos en nuestras vidas, que genere fruto en nuestras vidas, que sea abundante, que seamos sensibles, así como Cristo fue sensible. De hecho, si ustedes recuerdan, hay momentos muy especiales en la Biblia y en las declaraciones de Jesús en los evangelios. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando Jesús caminaba y veía a las multitudes, ¿se acuerdan? Jesús estaba rodeado siempre de mucha gente. Pero dice que de alguna manera Él sentía compasión, sentía esa necesidad de decir, madre mía, toda esta gente está sin rumbo, sin dirección. Esta gente están como ovejas sin pastor. Esta gente necesita de amor verdadero. Y por eso Jesús vino a esta tierra, para impartir toda su bendición y toda su gloria y dar rescate a toda la miseria y a toda la destrucción y a todo lo que se ha generado hasta el día de hoy. Si ustedes ven las noticias, ya ven los desastres que están pasando día tras día. Maltrato a las mujeres, tantas y tantas noticias desastrosas que estamos viviendo todos los días. El Señor ha venido a ser luz, el Señor ha venido a darnos libertad y el Señor ha venido a decirnos, no estáis solos. Yo voy a estar con vosotros porque os amo. Él fue muy sensible a nuestras necesidades, iglesia. Imagínate si fue sensible a nuestras necesidades, que Él, conjunto con Dios Padre y conjunto con Espíritu Santo, ellos decidieron enviar a Jesús, el Hijo de Dios, a morir por cada uno de nosotros. Fíjate tú dónde llega la sensibilidad, el poder del amor de Dios para poder rescatarnos de nuestras miserias y de la condenación en la que estábamos sumidos todos. La sensibilidad creo que es algo que es importante a tener en cuenta y va a marcar mucho la diferencia, como le decía. Quiero leer un primer verso en Gálatas 6, versos 9 y 10, versículo muy conocido, pero vamos a apoyarnos un poquito en este verso. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. No nos cansemos. Dile al hermano que tienes al lado, no te canses, tío. No te canses, hermano. No te canses, mi brother. No te canses, amado amigo, de hacer el bien, de aguantarme, de soportarme, de aguantar a tu mujer, de aguantar a tus hijos. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. A veces somos insensibles y nos cansamos de hacer el bien, ¿sí? Cuando uno se vuelve insensible es porque se ha cansado de hacer el bien, porque ha tirado la toalla en muchas áreas de su vida. No sé si te ha pasado alguna vez en tu vida que dices, madre mía, Señor, y hablas con Dios, ¿no? Y se lo dices, me estoy esforzando tanto por hacer bien tu voluntad, pero parece ser que todo a mi alrededor, incluyendo hijos y mujer, lo que más amo y lo que más está a mi lado, parece que está todo en contra para que todo el mundo saque lo peor de mí. ¿Sí? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Soy yo el único? ¿No te ha pasado que cuanto más dispones tu vida para decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero santificar, quiero consagrar mi vida a ti, quiero ser un buen padre, un buen marido y un buen siervo de Dios en la iglesia y un buen hermano para mis hermanos en la iglesia? ¿No te ha pasado que parece que hay más ataques?
y más cosas en contra que vienen, digamos, a entorpecer esa buena voluntad que estás teniendo de querer hacer el bien y de no cansarte. ¿Y cuántas veces hemos tirado la toalla? ¿Y cuántas veces nos hemos cansado de hacer el bien? Señor, si es que no sé si vale la pena. No sé si vale la pena esforzarme. No sé si vale la pena comportarme bien cuando todo el mundo a lo mejor, Por supuesto que vale la pena. ¿Sabes? Jesús, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo incluyo a los discípulos de él, a sus 12, todo el mundo le dio la espalda. Todo el mundo le falló. Todo el mundo le metió una puñalada trapera, como decimos los jóvenes última. Todo el mundo decepcionó a Jesús, todo el mundo lo abandonó. Y por ello no dejó nunca de hacer el bien. Y por ello nunca dejó de hacer la voluntad del Padre. Y por eso nunca se cansó. ¿Sabes qué? Piensa en ti ahora, en todo lo que le has fallado, en todo lo que has decepcionado al Señor. Y piensa, Él nunca se cansó de mí. Él nunca me abandonó. Él nunca me dejó. ¿Te das cuenta lo sensible que ha sido Jesucristo para contigo? ¿Te das cuenta? ¿Y qué te dice Jesús? ¿Y qué nos dice Jesús siempre? Así como yo he hecho, vosotros también haced. Él ha sido nuestro gran ejemplo, nuestro perfecto ejemplo. Tú puedes decir, buah, es que ser como Jesús es complicadísimo. No, complicadísimo no, imposible. Y yo te digo, bueno, la palabra dice que cosas mayores que Él podemos hacer. Y no solamente hablando de milagros, señales y prodigios, sino también en la transformación de lo que Cristo hace en tu vida como persona. Dios quiere hacer milagros, prodigios, pero primeramente dentro de usted, dentro de mí. Y esta área de la sensibilidad que Jesús a cada instante manaba, porque manaba sensibilidad de Él por amor al prójimo. Esta sensibilidad hacia nosotros tiene que estar brotando cada día más. Yo les hago una confesión. El Señor me ha traído este tema, he podido meditar en él, me ha ministrado muchísimo. Lo tengo que creo, y se lo he preguntado a mi mujer y me ha dicho que sí, y doy gracias a Dios por ello, porque a veces uno cree que ha cambiado o que ha evolucionado o que ha mejorado en cosas. Y ¿sabes qué? No es bueno del todo, creo que tengas una valoración tuya personal, sino que, sobre todo, la persona que está a tu lado, tu mujer, tu cónyuge, tu marido, tú le puedas preguntar en confianza, ¿tú crees, cariño, que en esta área he mejorado? Y esta semana se lo pregunté, bueno, ayer o antes de ayer se lo pregunté a mi mujer, cariño, ¿tú crees que he mejorado yo en esta área, en la sensibilidad? Dios me está hablando de esto y me ha dicho que lo comparta el día domingo. Pero claro, yo no sé si... O sea, yo tengo mi valoración mía, pero quiero que tú me digas. Bueno, no le voy a decir la valoración que ella me dio. Me dijo que sí, que algo mejoré. Es importante que cuando Dios nos habla, podamos atender, podamos proponernos en nuestro corazón. Decir, Señor, yo quiero estar metido en esto. Porque es tu palabra, porque son tus consejos, porque es el bien que tú quieres para mi vida. Amén. Muy bien. Voy ahora rapidito. Voy a expresar una definición que he encontrado. No es una definición de diccionario, es una definición cristiana simplemente, de lo que es sensibilidad. Dice así, me ha gustado mucho esta frase porque va relacionado con la palabra rema de este año. Dice, la sensibilidad es el valor que nos hace despertar hacia la realidad. Curioso, ¿eh? La sensibilidad es el valor que nos hace despertar hacia la realidad.
descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar, social y espiritual. ¿Amén? La sensibilidad es el valor que nos hace despertar hacia la realidad. O sea, si no somos sensibles, no nos estamos dando cuenta de la auténtica realidad que nos rodea, ¿sí? Nos hace despertar a la realidad, nos hace despertar a la necesidad que hay alrededor, nos hace despertar a lo que se está moviendo en el mundo espiritual, que muchas veces no vemos. ¿Por qué? Porque no somos sensibles. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de hacer el bien. ¿Por qué? Porque solo nos miramos a nosotros mismos, porque somos unos egoístas. Perdonen, hermanos, que les hable así. Pero todo esto me lo he dicho a mí primero. Y lo que le quería confesar antes, que no se lo he confesado, a pesar de la valoración que le he dicho que mi mujer me haga a mí, y ella me dijo, sí, has mejorado un poquito, tengo que decirles que meditando sobre mis propios pasos en el pasado, yo reconozco que era, y estoy en el proceso de cambio, no es que lo haya conseguido ya, pero que era una persona bastante insensible. Y ahora les voy a confesar otra cosa. Al darme cuenta de que era insensible, yo me preguntaba a Dios, yo le decía, ¿no? Señor, ¿cómo puede ser si yo he sido insensible para con mi prójimo, para todas esas personas que están a mi alrededor día a día? ¿Cómo puede ser que yo sí sea sensible contigo? O crea yo que haya sido sensible contigo, porque yo le decía, es verdad, quizá las únicas veces que yo lloro o me emociono es porque estoy en tu presencia. Es porque busco de ti y tú me haces sentir cosas. Y claro que sí, Dios en su gracia y en su misericordia se derrama. Y Él nos alcanza y Él nos toca cuando le buscamos. Pero había un poquito esta controversia dentro de mí diciendo y preguntándome cómo es posible si yo siendo insensible con toda la gente que me rodea, puedo ser sensible contigo. Y Él me hacía entender y ver de que Él se derrama por amor y por gracia en mi vida, pero no por causa de mi sensibilidad, sino por causa de su misericordia y de su amor. Pero Él me recordaba lo que la palabra nos recuerda, que lo mismo que nosotros, o sea, Dios dice, ¿cómo podéis decir que me amáis a mí y aborrecéis a los hermanos? ¿Verdad que sí? Y Él declara y dice, si sois así y si actuáis así, sois unos mentirosos, así de claro. Sois unos mentirosos. Uno no puede amar a Dios y aborrecer al hermano. Uno no puede ser sensible con Dios y ser un insensible con su hermano. No es compatible. Y entonces Él me contestaba y me decía, esto no está en orden. Esto no es lo suyo, Jonathan. Pero si yo me he derramado, cuando tú me has buscado, es por puro amor, misericordia y porque yo te amo también y quiero enseñarte y darte el primer ejemplo. Pero te contesto y te digo, no está bien, no está en orden. Yo me he derramado, yo te he dado, yo me he dado completamente a ti y yo quiero que tú hagas lo mismo con los demás. Por eso Jesús nos dio ese nuevo mandamiento, porque le daba una importancia tremenda a todo esto. Sabía que el mundo estaba sumergido en un tremendo egoísmo, egocentrismo brutal en cada hombre y en cada mujer, pensando cada uno en sus cosas, en sus problemas, en sus situaciones, en las cosas que uno quiere conseguir en la vida. Y poco pensamos en la comunidad, poco pensamos en la gente que nos rodea. A mí el Señor me exhortó de una forma grande y me dijo, no está bien. Tú eres sensible conmigo, pero yo sobre todo quiero que seas sensible con los demás. Así como yo fui sensible con todos vosotros. Amén. Bien, un cristiano insensible, escuche bien, es frío, es indiferente, es mediocre. Es duro y cruel en sus palabras.
aunque sean cosas fuertes estas que estoy declarando ahora, medite y piense si en algún momento ha sido insensible, si no ha sido así, de esta manera. Porque aún su consciencia está cauterizada, su mente se vuelve estrecha, somos cabezones, somos tercos, no somos abiertos de mente, solo pensamos en lo nuestro, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece. No tienes tolerancia a lo que opinan o crean o sientan los demás. Es totalmente tú y después al final tú. Su actitud es fría y calculadora. Se olvidan, los cristianos insensibles nos olvidamos que amar es ayudar. Amar es ayudar. Díselo al hermano que tienes al lado. Amar es ayudar. O sea que ya sabes, ayúdame. Y para darle un poquito de lectura de la palabra respecto a esto que estamos comentando, vamos a leer en Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron, ¿qué? ¿Toda qué? Sensibilidad. ¿Te das cuenta? Cuando el ser humano pierde algo que es de mucho valor, algo que, como hemos dicho en esa definición cristiana, la sensibilidad es lo que me hace despertar a la realidad de lo que hay a mi alrededor, Cuando pierdo esto, se va todo al traste. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ya a toda la suciedad y a toda la impureza de este mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Hay cosas que podemos perder de mucho valor. Hay muchas cosas dentro de nosotros que pueden estar dormidas, inutilizadas. Dios nos ha dado el don de la sensibilidad simplemente por ser sus hijos. Claro que sí, esa es la herencia que tenemos de Él también. Forma parte de uno de los frutos del Espíritu. Pero la cuestión es, y pregúntate a ti mismo, ¿la estoy utilizando? ¿La estoy poniendo en obra y en práctica en mi vida? ¿Estoy siendo sensible a la necesidad, a la gente que me rodea? La insensibilidad es el espíritu de nuestra época. Sí. Tú miras hacia tu alrededor, vas al trabajo, vas al lugar de estudio, vas a cualquier lugar y notas la insensibilidad. En la iglesia también a veces se siente la insensibilidad. ¿Sabes por qué? Bueno, medita un poquito sobre esta cuestión que te planteo ahora. ¿Cuántas personas se han acercado a ti cuando tú has estado mal, has venido mal, en malas condiciones interiormente? Y eso muchas veces se nota incluso exteriormente. Pero ¿cuántas personas se han acercado a ti cuando tú has venido en esta situación y te han preguntado, hermano, hermana, ¿estás bien? Te veo de aquella manera. ¿No te ha pasado que muchas veces has tenido la necesidad de que alguien te apoyara, de que alguien te escuchara, de que alguien estuviera a tu lado en un momento difícil y no lo has hallado y no lo has encontrado? Incluso de tu propio cónyuge. Bueno, se dará cuenta, pasamos muchas horas juntos, se dará cuenta que algo me pasa y estás esperando ahí, ¿no? A ver si alguien tiene, ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Esto denota falta de sensibilidad a tu alrededor. ¿Cuántas veces, ahora estábamos hablando de los demás hacia ti, cuántas veces, vamos a hacerlo al revés ahora, cuántas veces tú has detectado a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, que algo estaba sucediendo y el Señor te lo ha revelado porque eres sensible, porque te estás dando cuenta de que algo sucede y no va bien del todo? Y te has acercado y has dicho, hermano, hermana,
mi cónyuge, mi hijo, quien sea. Está todo bien, cuéntame. Si hay cualquier cosita, ya sabes, puedes confiar en mí. Nos ponemos en oración, porque la oración del justo puede mucho y cuando 2 o 3 nos ponemos ahí, todos en un mismo asunto, el Señor se va a glorificar y es bueno que tú saques también las cositas, porque no es bueno llevar las cargas uno solo, ¿verdad? Todas estas cosas las sabemos, pero lo que nos falta es gente sensible a nuestro alrededor. Lo que nos falta muchas veces es que nosotros seamos los primeros en decidir activarnos en este valor tan grande y ser sensibles para con los demás. Cuando mi mujer me hizo la valoración personal y me dijo que había mejorado un poquito, bueno, yo me puse un poquito contento, no mucho. Poquito. Pero yo aproveché ese momento para decirle, doy gracias a Dios por tu vida, cariño, porque tú eres muy sensible. Y eso es una cualidad y un valor que hay dentro de ti que aprecio y valoro en extremo. Muchísimas gracias por ser sensible. Y no solo conmigo, sino con toda la gente que está a su alrededor. Aún a pesar de que una persona pueda ser tímida como es ella, aún a pesar de una persona que es bastante introvertida, le cuesta a veces un poquito socializar. Yo soy todo lo contrario, yo pues hablo mucho, socializo mucho y bueno, ya me conocen un poquito cómo soy. Pero tú fíjate cómo soy, yo muy sociable, muy parlanchín e insensible. Y ella callada, introvertida, muy pausada, pero sensible. Yo sé que a muchos hermanos de los que hay aquí en este lugar han recibido sensibilidad de su parte. Y ustedes la conocen, los que la conocen, los que han tenido un poquito de trato. Bueno, no digo esto para... Bueno, claro que sí, lo digo para honrar a mi mujer, claro que sí, por supuesto. Y le doy la gloria a Dios por ello, ¿no? Por tener una persona con esta enorme y gran cualidad que tanto estamos necesitando en esta casa, en este lugar. Amén. Muy bien. Ser sensibles, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Usted quiere ser sensible con sus hijos? ¿Sí? Ser sensible con nuestros hijos no es darle un mando de la PlayStation y decirle, venga campeón, tira, a divertirte, qué bien te lo vas a pasar, ¿verdad que sí? Y ellos contentos, ¿eh? ¡Ostras, qué guay! Yo tengo a un hijo de 14 años, el mediano, que le das un mando de la PlayStation y él está feliz. Y él no necesita ya de nada. Pero eso no es ser sensible con tu hijo. Darle diversión a nuestros hijos no es sensibilidad. Tengo al pequeño de 4 años que, bueno, como no domina aún esos juegos que son para mayores, le encantan, por ejemplo, pues mirar vídeos en YouTube de niños ahí con el móvil, ¿eh? Y muchas veces nosotros los padres le damos a nuestros hijos lo que a ellos les gusta, pero no para que ellos se diviertan o ellos queden satisfechos, sino para que nos dejen a nosotros tranquilos. ¿Tú piensas que eso es una actitud de sensibilidad de padre a hijo? Estos ejemplos que te estoy dando son los míos personales, tú tendrás los tuyos, ¿sí? Pero esto a mí me pasa. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. ¿Usted cree que esto es una actitud de sensibilidad hacia nuestros hijos? Yo, por ejemplo, con el pequeño no tanto, porque es muy pequeño, pero con el grande, con el mediano, con Lucas, me pasa. Es una edad un poco complicada, 14 años, adolescencia. Sé que hay muchas cosas en su mente que van y vienen, muchos pensamientos. El enemigo sé que está ahí al acecho para ponerle siempre cualquier tipo de pensamiento engañoso, que lo turbe o que le engañe o que le haga desviar, porque te das cuenta de que son edades peligrosas, porque a veces también hay actitudes en él que pueden de alguna manera denotar que algo está pasando, ¿sí? Y los padres nos damos cuenta de eso, ¿sí o no? Nos damos cuenta, este está cambiando, ¿eh? Este era muy bueno y ahora no veas cómo se está poniendo, ¿sí o no? Nos pasa, lo vemos. Nos damos cuenta, pero ¿estamos siendo sensibles a la necesidad?
A veces con nuestra mujer le decimos, o ella nos dice, cariño, salgamos y compartamos un tiempo. Ah, no puedo, cariño, que estoy un poco ocupado, tengo cosas del trabajo que hacer, o tengo responsabilidades, he quedado con tal o lo que sea. Ponemos muchas veces muchas excusas. Pero no, cariño, tú tranquila, ¿qué querías? ¿Ir a comprar ropa o ir? Toma, 50 euros, o guau, llévate la tarjeta de crédito, lo que necesites, venga, cariño, ves. Y a veces pensamos que actuando de esa manera estamos siendo sensibles a la necesidad a lo mejor de nuestro cónyuge. Y no. Lo que su mujer, lo que su marido, lo que sus hijos necesitan, lo que los hermanos de la iglesia necesitan, todo el entorno donde usted se mueve, lo que necesitan es tener un trato de amor, unas relaciones que se estrechen, una confianza que se cultive con el trato diario de compartir todas las cosas, lo bueno y lo malo. Y cuando no somos sensibles, iglesia, estamos evadiendo toda circunstancia, todo tema, estamos evadiendo a las mismas personas. Hijo, déjame en paz, así de claro se lo estamos diciendo continuamente a nuestros seres queridos. Hijo mío, déjame en paz, toma el mando de la Play, toma el móvil, toma lo que quieras, pero déjame tranquilo que yo quiero ir a la mía y hacer mis cosas o simplemente descansar. Hay mucha gente que vive cansada del trabajo y yo no digo que no trabajen, pero bueno, que todo el mundo trabaja y no podemos decir todo el mundo es que estamos hechos polvos toda la vida, pero mucha gente utiliza un poquito este motivo y esta causa. Es que estoy muy cansado y necesito descansar. Necesito que mis hijos me dejen tranquilo. Necesito incluso que mi mujer también, pues de alguna manera, pues me dé mi espacio. Mira, inconscientemente estamos siendo insensibles. Inconscientemente estamos separando a lo que más queremos de nuestro lado. Y después vienen los ay y los madre mía, cuando crecen tus hijos y empiezan a desviarse por caminos que a usted y a mí no nos gustan nada. ¿Y todo por causa de qué? Que no fuimos sensibles a las necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo es la muestra más clara de insensibilidad, es lo que estamos hablando ahora. Dejarse llevar por lo fácil y por lo cómodo es la muestra más clara de ser una persona insensible. Una persona sensible será aquella persona que sea esforzada y valiente para poder cuidar y proteger lo que más ama. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quieres tener una buena relación con tu mujer? ¿Quieres que te vayan bien las cosas en tu matrimonio? ¿Quieres que tus hijos sean dichosos, felices y crezcan en los caminos del Señor y jamás ninguno de ellos se aparten de Él? ¿Ni de ti? ¿Ni de su madre? ¿Quieres esto? Tendrás que esforzarte y ser valiente. Tendrás que ser sensible a las necesidades, escucha, continuas. Necesidades continuas que todo ser humano tiene todos los días. Y evadiendo circunstancias y evadiendo situaciones, no vamos a conseguir nada. Dándole a los niños lo que ellos quieren, no vamos a conseguir nada. A veces los niños de hoy en día se saben más las canciones del mundo que de las canciones de la iglesia. ¿Sí o no? Yo he descubierto eso con los míos. Y esto me preocupa. Y esto me da un toque de atención diciendo, Jonathan, ¿qué estás haciendo? Estás siendo un insensible a la necesidad de tus hijos. Deja ya lo urgente a un lado y preocúpate de lo importante. ¿Sí?
A veces pensamos, no, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, estamos preocupados, tensionados en tantas responsabilidades, incluso responsabilidades de la iglesia. No, cariño, déjame un momento porque tengo que planificar, porque el orden, porque intercesión, porque tengo que estar ahí, porque grupo de alabanza, tenemos que ensayar, tenemos mucho trabajo que hacer. Incluso las responsabilidades de iglesia, que lo consideramos como situaciones urgentes, muchas veces pueden entorpecer a que atendamos las cosas verdaderamente importantes. Recuperemos la sensibilidad en el ejemplo que nos dio de todo esto que estamos hablando el centurión romano. Vamos a hablar rápidamente de este ejemplo, de este centurión que actuó de una manera sorprendente y podemos rescatar unas enseñanzas muy valiosas respecto a este tema. Vamos a leer, vamos todos juntos, ahora sí, vamos a Mateo 8, versículo del 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el 13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Esta historia es muy conocida. Pero quiero que meditemos en 3 puntos súper importantes a destacar en este fragmento. Primero, una sensibilidad. Yo lo he separado aquí en sensibilidad social, sensibilidad espiritual y sensibilidad a la obediencia. Tuvo una sensibilidad este centurión romano social brutal hacia su siervo. Párate a pensar por un momento. A día de hoy, ¿qué jefe de cualquier empresa, sea más grande o más pequeña, si su empleado enferma o si su empleado está medio discapacitado, porque dice, está muy grave, está paralítico, postrado, ¿qué jefe actúa de esta manera? ¿Qué actuó el centurión romano? Hoy en día, coges la baja 2 días porque te han puesto la vacuna y a lo mejor tiene efectos secundarios, y cuando vuelves al tercer día al trabajo te miran así de reojo, diciendo: ¿qué? ¿Ya se te ha pasado la fiebrecita? ¿Ya te has recuperado? Venga, campeón, hay que ponerle un poquito más de fuerza al asunto, Imagínate con las enfermedades más prolongadas, con las bajas más prolongadas en los trabajos. Ustedes saben, ¿verdad que sí? ¿Qué jefe actúa como actuó este centurión romano con su siervo? Acudió a Jesús rogándole. ¿No denotas aquí el amor hacia su criado? Era su criado, En aquella época, si hoy actúan los jefes, como hemos dicho, y hoy parece ser de que entre la clase social de empresario-empleado no hay tanta diferencia social, vamos a decirlo así, porque antiguamente ustedes saben, es que era el tema esclavitud total, y tú no eres nadie y yo lo soy todo. Antiguamente era así. En este tiempo era así. Bajo esta circunstancia, ¿qué ejemplo nos está dando este hombre, este centurión romano? Acudiendo a Jesús porque había oído de que era alguien muy especial.
que hacía milagros, señales, prodigios. Y en él brotó esa fe auténtica, brutal. Y sobre todo destaco eso, ¿no? Rogándole, pidiéndole al Señor, suplicándole, Señor, sana a mi criado, porque está atormentado, gravemente enfermo, está postrado, paralítico. Y yo no quiero que esté así. Lo tenía en su casa, hermano. No lo tenía en un piso por ahí alquilado. No, lo tenía en su propia casa. Lo tenía en una de sus habitaciones. Él mismo, con los que estuvieran en la casa, con su mujer, con quien sea, no lo sé. No lo dice, no lo especifica la palabra. Pero él mismo estaba cuidando de su criado, de su esclavo. ¿No es un gran ejemplo de sensibilidad lo que tuvo este hombre hacia esa persona? A veces nos miramos unos a otros y nos podemos ver distintos. Unos se pueden creer superiores, otros se pueden creer inferiores. Los que se sienten superiores quieren hacer sentir inferiores a los demás. Y los que son inferiores revolotean mucho y critican mucho también a los que se creen superiores. Bueno, hay tantas cosas respecto a este tema. Pero ¿qué daño hace esto? Y lo peor de todo, ¿qué daño hace el seguir ambas partes siendo insensibles y no dándose cuenta de lo que es el significado de la sensibilidad, de que despertemos a la realidad? ¿Ah? Todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree que aquí ¿Usted cree que aquí hay mayores o menores en la iglesia? ¿Usted cree que yo, porque estoy aquí predicando, soy mayor que usted? ¿Yo me puedo creer a mí mismo que soy mayor que usted porque estoy aquí? Miserable de mí, porque no soy nada. Y esto es lo que tenemos que pensar todos y cada uno de nosotros. Somos vasos de barros en las manos del Señor. Somos instrumentos útiles en sus manos si tenemos una buena actitud, si tenemos amor por el prójimo, si somos sensibles a la necesidad que nos rodea. Ahí sí que somos hombres y mujeres grandes en Dios. Pero aunque te vuelvas un hombre y una mujer grande en Dios, la humildad y la sencillez en tu corazón siempre va a estar ahí brotando, porque si no dejarás de ser un hombre grande y una mujer grande en Dios. Este centurión era un hombre grande en Dios porque velaba y era sensible a la necesidad de su criado y le daba igual quién fuera él. Prácticamente actuó como cualquiera de sus propios hijos. ¿O no es la actitud de un hombre? ¿Cuántas veces, no? En la Biblia, pues hombres han ido a Jesús, mujeres han ido a Jesús. Mi hijo, mi hija está gravemente enferma, atormentada. Y te ruego, te pido, Jesús, ven. Muchas veces, ¿no? De un padre a un hijo. Pero ¿cuántas veces de un empresario a un empleado? De un jefe a un criado. Gran ejemplo. Y esto nos dice que todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios y somos dignos de misericordia. Somos dignos de que realmente podamos comportarnos los unos con los otros con máxima sensibilidad. Amén. El jueves pasado, no sé si usted se acordará, se presentaron motivos de oración. No se suele hacer habitualmente, de vez en cuando se suele hacer, pero este jueves se pronunciaron motivos de oración, se pronunciaron a gente que lo estaba pasando mal. Teníamos a nuestra hermana también, Valesca, un poquito enferma y hospitalizada ahí, un poquito revisando ciertas cosas. ¿Saben qué? La oración del justo puede mucho. Cuando uno se sensibiliza y ora con fe, sintiendo el dolor ajeno, y le pida a Dios Padre de todo corazón que Él se glorifique, Él se mueve y se glorifica.
Justamente, eso es un testimonio hermoso y glorioso. Justamente al día siguiente, Raúl envía un mensaje al grupo ministerial y nos explica que Valesca está mucho mejor, se ha encontrado mucho mejor y que ellos ya habían salido desde ayer del hospital, ¿no? Y yo le declaro y les digo, ¿no? Digo, pues mira, justamente ayer estuvimos toda la iglesia orando, intercediendo por ella. Y dice, pues desde esa misma hora aproximadamente, desde esa misma hora, Valesca ya se mejoró. Y Valesca ya salió del hospital y ya dejó de dolerle lo que le estaba doliendo. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando hay sensibilidad, el poder de Dios se mueve. Dios actúa. ¿Se acuerdan también de que la hermana de Marcos también está gravemente enferma del COVID allí en su país, en Bolivia? ¿Se acuerdan que también estuvimos orando por ellos? A mí, como el Señor me está sensibilizando, pues cada vez que veo una necesidad, pues me voy quedando la carga. Qué bonito es esto, ¿no? Yo estoy experimentando estas cosas. No ahora porque estoy predicando de esto, llevo tiempo. Por eso mi mujer me dijo, estás mejorando, sí. Llevo tiempo ya que cuando alguien tiene carga y tiene necesidad, y no solamente, venga va, tranquilo hermano, voy a orar por ti. Porque atender la necesidad es no solamente voy a orar por ti. El que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. El que tiene necesidad. Y la hermana de Marcos, mira, se lo digo así en confianza y no pasa nada. La hermana de Marcos está hospitalizada en Bolivia. En Bolivia no hay seguridad social. Lleva muchos días ya en el hospital. Pruebas, etc., etc. Todo tiene un coste muy grande en los hospitales. Ustedes lo saben. Ustedes son conocedores. Ahí hay una necesidad económica por ellos. A mí esto me ha sensibilizado. A mí esto me ha puesto carga en mi corazón. Y no solamente para que ore por ella, sino para que colabore. Para que estemos ahí, sufragando. ¿Saben qué? Con un poquito de todos nosotros damos un mucho y hacemos cosas brutales cuando hay necesidades entre nosotros. ¿Saben qué? Así hablando con Marcos en confianza, él me dijo que su hermana no estaba, en estos últimos años, no estaba caminando con Dios. No estaba caminando con Dios. Y que en este tiempo Dios había permitido el momento, la oportunidad, y unos pastores fueron a visitarla al hospital. ¡Qué gran sensibilidad! ¡Qué gran sensibilidad! Pudieron pasar un tiempo con ella, recordarles las misericordias de nuestro Dios, el amor profundo que Él nos tiene, ese evangelio que todo lo cambia en nuestras vidas. Qué hermoso que sucediera lo que sucedió. Y le dije, mira, Marcos, yo sé que tú sigues muy turbado y muy agobiado porque tu hermana aún sigue mal y enferma en el hospital. Pero déjame decirte una cosa, este es el milagro más grande que ha acontecido ahora en la vida de tu hermana. Ella ha vuelto a los caminos del Señor. Ella ha hecho esa oración de fe otra vez en su vida y en su corazón. Y ella está en sus manos. Es el mayor milagro. Y ahora que vea esa hija de Dios recién convertida, que vea el apoyo de la Iglesia de Cristo Universal, no solamente de los que están en Bolivia, sino también de los que están aquí. Cuando Marcos dé testimonio a su hermana de todo lo que se ha enviado para allá, para sufragar todos los gastos, esto es amor, esto es sensibilidad, esto es estar presto a las necesidades de los santos. ¿Amén? ¿Es bonito o no es bonito todo esto? Pero qué feo es cuando somos insensibles. Pero qué feo es que por no sacar a lo mejor 10 euros del bolsillo y decir, claro que sí, toma, y si hace falta más, saco más. No pasa nada. Es un fin glorioso. Es un fin que estoy ahí sintiendo lo que quiero hacer. Claro que sí, quiero colaborar, quiero ayudar. ¿Amén? Sensibilidad social. Sensibilidad espiritual. Y voy rápido. Cuando el centurión dice y contesta al Señor Jesús
Y le dice, no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno que entres bajo mi techo. ¿Qué está pasando aquí? Está habiendo una sensibilidad espiritual que tiene que ver con un reconocimiento de posiciones. Él tenía claro de que Jesús era una persona muy especial. Seguramente habría escuchado probablemente que Jesús podía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y ya de entrada en su fe, que estaba siendo muy auténtica y muy genuina, ya hay un reconocimiento de decir, ¡buah! Tú eres muy grande y yo soy muy pequeño. Cuando hay sensibilidad espiritual, hay un reconocimiento de posiciones y se quita la altanería y las prepotencias en nuestras vidas, que muchas veces nos impiden tener relación con Dios, una buena y sana relación con Dios. Si no tenemos una actitud buena, nos convertimos en los típicos religiosos, fariseos, saduceos, como los antiguos de la Biblia, que se pensaban que sabían mucho, pero estaban todos ellos muy lejos de esa comunión con el Padre. Y esa no es la sensibilidad que Dios está buscando. Dios está buscando un corazón contrito y humillado, un corazón que se derrame, que tú y yo no nos creamos nada en ningún momento, porque si hay algo bueno de nosotros, proviene del Padre. Y toda la gloria y toda la honra siempre se la vamos a dar a Él. Y cuando nos acercamos siempre al Señor con esta actitud, Dios siempre nos recoge en sus brazos y nos mima como a un bebé y nos dice cuánto nos ama y cuánto nos desea. Amén. Y esto es así. Ahora el día que usted y yo cambiamos la actitud y nos creemos algo y se nos va la olla y ya pensamos que sabemos mucho, ahí tú y yo, no el Señor, tú y yo nos estamos alejando de su presencia. Tú y yo estamos perdiendo la sensibilidad con la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan? El fariseo, ¡oh, gracias Dios te doy! Porque no soy como este publicano, que no soy como este pecador. Yo diezmo y ofrendo y soy santo y 3 veces santo como tú, Señor. Y tantas cosas que decía. ¿Tú piensas que esta actitud, esta persona va a estar cerca de la presencia del Señor? ¿Va a tener sensibilidad con el Espíritu Santo? ¿Va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo en su vida? ¿Tú piensas que esta persona está en esta posición de reconocimiento? Y ahí está el publicano, que me encanta cuando dice que él no podía ni levantar su mirada del suelo, no podía ni alzar su mirada al cielo. Se sentía totalmente contrito y humillado. No soy digno, Señor. Sé propicio a mí, te necesito, pero no soy digno porque soy pecador. Y no sé lo que va a acontecer, no sé lo que va a pasar ahora, Dios. Pero ayúdame, Señor, ayúdame. Esta oración, el Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre nunca la va a rechazar. Esta sensibilidad a la hora de acercarte a Dios, Él nunca la va a rechazar. Esto es lo que te va a conectar siempre a la presencia del Señor. Esto es lo que te va a ayudar a escuchar la voz de Dios y que aprendamos todos juntos a que si a Él le amamos y a Él le servimos, escuchemos su enseñanza y Él nos dice, hacer lo mismo con todos mis hermanos pequeños. Hacer lo mismo con todos mis hermanos pequeños. Y es donde empezaremos a tener sensibilidad por el hermano que tenemos al lado, a escuchar sus cargas, sus tribulaciones, sus problemas, a ponernos todos juntos en oración, a dar también lo que tengamos que dar en necesidad, sea económica o sea moral o sea de apoyo o sea lo que sea. Dios nos quiere mover a esto, iglesia. Dios te está llamando a esto, es parte de tu ministerio en Dios. Dios no quiere que seas un pastor, Dios no quiere que seas un líder de alabanza, Dios no quiere que seas líder de célula. ¡No!
Dios quiere que seas un líder de sensibilidad, un líder de compasión, un líder que se entrega a los demás, así como Cristo se entregó por mí, yo me entrego a los demás, y lo que Dios me dé se lo voy a dar a los demás. Esto es sensibilidad. Esto es impartir lo que Dios nos da. Y una última sensibilidad que tuvo el centurión, una sensibilidad a la obediencia. Qué importante también. Dice que el centurión estaba bajo órdenes del emperador romano, lo sabemos, y él a su vez tenía hombres bajo sus órdenes. El centurión, al ser obediente, tenía toda la autoridad moral para ser obedecido. Y él, esa era su realidad, y él lo sabía. Pero fíjate qué sensibilidad tuvo el centurión, que él, al ver y reconocer quién era Jesús, el Señor, se lo dijo: Señor, ten cuidado de mi criado. Hubo un reconocimiento desde el principio. Y cuando le explica todo esto de que yo sé lo que es estar bajo autoridad y ejerciendo autoridad, aquí nos está enseñando de que él mismo estaba reconociendo la autoridad espiritual que había en la persona de Jesucristo. Y Jesús también estaba en esa posición. Él estaba bajo autoridad porque estaba a las órdenes de su Padre Celestial. Él no hacía nada si su Padre no se lo decía. Él no decía nada si su Padre no se lo decía. Incluso acuérdese, justo antes de ir a la cruz del Calvario, justo antes de padecer todo lo que tuvo que padecer, Jesús en su humanidad, porque fue humano, fue Dios siempre, pero también fue el 100% hombre, y en su humanidad hizo esa oración. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía, el dolor, el sufrimiento. Y él dijo: oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba bajo autoridad de Dios Padre, pero él también, como hijo de Dios, ejercía autoridad sobre cualquier amenaza espiritual maligna. Y esto el centurión, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera a él se le reveló, diciendo: yo sé que tú estás bajo autoridad de Dios Padre, pero que tú también estás ejerciendo autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier espíritu inmundo, y yo sé que solo tú, diciendo la palabra, mi siervo sanará. Hay un poder en la obediencia, hay un poder en la sujeción. Hay una sensibilidad grande en este hombre cuando se dio cuenta de que Jesús ejercía autoridad espiritual. Y usted y yo, esto ya se nos ha sido revelado. Yo no sé cómo se enteró de todo esto el centurión, pero usted y yo ya tenemos esta revelación de que Jesús está bajo autoridad y Él ejerce autoridad. Y tenemos un Dios grande que hace milagros, prodigios, y a Él nada se le resiste. Sensibilidad social, sensibilidad espiritual y sensibilidad a la obediencia, iglesia. ¿Cuántas veces estamos escuchando la palabra de Dios y por aquí nos entra y por aquí nos sale? Eso es ser insensible a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios, el Espíritu Santo que mora en ti, en tu vida, te está hablando en mil y una circunstancias en tu diario vivir, y tú estás omitiendo, estás ignorando su voz? Por aquí te entra y por aquí te sale y no obedeces. Sensibilidad a la obediencia, parte del triunfo en nuestras vidas. Sensibilidad al prójimo, sensibilidad con nuestro Padre Celestial. Si el Señor está tocando tu vida ahora.